Escucharemos una prédica del pastor Sung Woo Cho de Corea. La fecha es del 30 de junio del 2019 y la intérprete de coreano para inglés es la pastora Nina. A partir de hoy vamos a comenzar a dar el mensaje del púlpito con interpretación en inglés. Y puede que sea un poco inconveniente para nosotros, pero es necesario hacerlo. Es porque será beneficioso para la evangelización mundial. Y es porque hay que dejar que este mensaje fluya a todas partes del mundo. Especialmente hoy tenemos un pasaje muy largo y el contenido es bastante extenso también. Y puede ser que sea complicado darlo todo porque necesito dar este mensaje en un periodo corto de tiempo. Así que por favor espero que entiendan. El mensaje se encuentra en los capítulos de Romanos 7 y 8 y este mensaje será muy beneficioso para todos nosotros. ¿Cómo es que yo creo en Jesús pero tengo tantos conflictos? Yo realmente deseo servir al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, pero ¿cómo es que continuamente yo sigo haciendo tantos errores? Y para aquellos que están sufriendo de esa culpa, y para aquellos que sufren de la culpa, y los que se preguntan esto, y otros que quizás no sepan qué cosa hacer, este mensaje será una gran respuesta para toda esa clase de personas. Romanos capítulo 7, 24, el apóstol Pablo confesaba algo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y por qué sería que él confesó esto de esta manera? Hay que ver el verso 21 y 23. Hay que leer los pasajes del 21 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que esta persona que es Pablo ama a Dios. Es una persona que ama a Dios y desea vivir por Dios. Y su ser interior, su hombre interior se deleita tanto en la ley de Dios. Pero en su vida diaria, el día a día, no sucede de esa manera. Aunque uno conoce, no debo de hacer esto, continuamente está errando. Continuamente esta persona está errando. Y la persona entiende, esta es la voluntad de Dios, pero al final no logra obedecerla. Y continuamente en su vida ocurren varios errores. Es decir, esta persona está errando constantemente. Y no se trata de que sea un error en un día, o quizás 2 errores en un día y en otro día. Se trata de que durante toda la vida cristiana ha sucedido así. Continuamente ha estado errante. Aunque la persona realmente está dispuesta a vivir para el Señor, sin embargo en su corazón se siente lleno de cargas. Su corazón tiene muchas cargas y tiene culpa. Y el apóstol Pablo confesó eso de esa manera. Él realmente amaba al Señor. Deseaba vivir para el Señor. Sin embargo, él se miraba a sí mismo desde un punto de vista muy objetivo. Y yo realmente creo que este es el estado común en el cual se encuentran los cristianos hoy en día. Aunque no lo expresamos de una manera exterior, y quizás aunque no se pueda ver, realmente todos nos encontramos en este estado. Tú estás en este estado. Y al apóstol Pablo, Dios le permite una revelación muy importante. En el verso 25, gracias doy a Dios por Jesús Cristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En el medio de este sentimiento de culpa, Pablo se percata de algo. Y yo oro para que ustedes verdaderamente disfruten de esta gracia hoy de poder entender esto y percatarse. ¿Y de qué cosas se pudo percatar Pablo y en este estado en el cual se encontraba? Romanos capítulo 8 del 1 al 11. Aunque yo soy una persona que constantemente falla, que constantemente se derrumba, que comete muchos errores, pero de una manera realista, lo que ha sucedido con mi vida ha sido sorprendente. Aunque yo no estaba apercibido de esto, algo tan sorprendente y asombroso ha ocurrido en mi vida. Y ha ocurrido con mi vida. Esta gran autoridad ha sido dada a mí. El apóstol Pablo se pudo percatar de esto. Dios permitió que él se percatara de esto. Y lo podemos ver en Romanos capítulo 8 del verso 1 al 11. Y también en los versos 31 y 39. Y lo que podemos ver es qué cosa nos puede separar del amor de Dios. Tú estás dentro de Jesús el Cristo. Entonces no hay nada que te pueda condenar. No tienes condenación sobre tu vida. La ley del Espíritu que da vida te ha libertado. El apóstol Pablo vino a percatarse de quién él es realmente él y qué clase de bendiciones él había recibido.
Y en el verso 2 él dice, ahora que hemos recibido esta clase de bendiciones, ¿cómo necesitamos vivir? Y yo oro verdaderamente para que podamos entender esta bendición y vivir de acuerdo a ella también. Romanos capítulo 8, verso 1, vamos a verlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo estoy agonizando, estoy muy frustrado y constantemente estoy peleando contra mi naturaleza pecaminosa. Pero la Biblia nos está diciendo algo, que no tenemos condenación. Y podemos ver el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es lo que ocurrió. Hay una característica de la literatura hebrea. Los posesivos pueden ser apreciados también como adjetivos. Por lo que esta parte donde explica el espíritu de vida puede ser interpretado el espíritu que da vida. Y la ley nos está hablando acerca de este principio. Así que podemos entender la ley del espíritu de vida. Significa que hemos entrado dentro de este principio donde somos gobernados por este espíritu que da vida. Antes estábamos sufriendo bajo la dictadura del pecado. No tenías otra opción sino morir y vivir cometiendo pecados en este estado. Pero ahora has podido entrar dentro de este principio que eres gobernado por este espíritu que da vida. Aunque aparentemente tú continúas luchando contra el pecado y estás peleando muy fuerte en contra del pecado, pero aunque peleas y luchas incluso sigues siguiendo esta naturaleza pecaminosa, la Biblia nos está declarando que en Cristo Jesús no recibimos condenación. Es porque hemos entrado dentro de este principio del Espíritu que da vida. ¿Y cómo es que esto pasa con nosotros? ¿Cómo es que nos ha pasado? Es porque estamos en Cristo Jesús. Incluso poderlo entender sin la traducción puede ser difícil, pero voy a tratar de hacer una explicación usando la traducción. Así que espero que presten mucha más atención aún. Incluso yo tuve que llamar a la intérprete antes y tuve que explicarle todo, porque ella necesita entenderlo muy bien antes para poderlo interpretar correctamente. Pero realmente me tomó 40 minutos el poderle explicar todo este concepto. Pero hoy necesito compartir el mensaje por 20 minutos para que ella sea capaz de compartirlo traducido 20 minutos también. Y sin intérprete yo compartiría 40 minutos, pero con intérprete ahora serían solamente 20 minutos. Ustedes saben que en muchas ocasiones yo predico de una manera más libre. En otras ocasiones mi corazón está muy cargado y muy concerniente con algún tema, porque yo siento la responsabilidad de que este mensaje deba ser entregado. Y hoy tengo un contenido bastante fuerte. Así que yo creo que todos ustedes los creyentes tienen un alto nivel. Así que voy a continuar explicándolo. Se trata del apóstol Pablo, se trata de su estado y se trata de su vida, donde él amaba a Dios y seguía la ley de Dios. Pero a la misma vez se encontraba luchando contra la ley del pecado y se encontraba luchando contra él mismo y al final erraba y seguía el pecado. Él se encuentra entonces desanimado, él se encuentra entonces cargado. Digamos que como que está frustrado. Pero él ama a Dios, él ama la ley de Dios. Pero realísticamente, él continuamente se derrumba siguiendo a Dios. Él no sabe por qué, pero continuamente se derrumba y esto ocurre en su vida. Así que él da un paso atrás y se detiene y él se mira a sí mismo y se analiza y se pregunta. Y él se percata de algo, la ley de Dios y la ley del pecado están peleando dentro de mí. Y él está orando, ¿qué debo hacer? Y el Señor le permite una revelación, el Señor le permite una respuesta. Y esta respuesta se trata acerca de quién tú eres. Y qué es lo que ha sucedido contigo, qué ha ocurrido contigo. Básicamente Dios le está explicando a Pablo la verdadera realidad, lo que está ocurriendo dentro de una persona que se encuentra luchando como él. Durante toda su vida él había sufrido por este sentimiento de culpabilidad. Y Dios le da la respuesta, no hay condenación, no sufres condenación. Antes tú sí sufrías por la dictadura de la ley del pecado. Pero ahora tú has entrado dentro de la ley espiritual que da vida. Esta ley espiritual te puede dar vida. ¿Cómo es que esto ha ocurrido con tu vida? ¿Cómo es que esto ha ocurrido contigo, Pablo? Es porque tú estás dentro de Jesús, quien es el Cristo. ¿Y cómo es que esto puede ocurrir con nosotros? Es si estamos en Jesús el Cristo. Es por la causa de lo que ha hecho el Cristo. Si vemos el verso 3 y 4,
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios Padre ha enviado a su Hijo, y Él tomó esta imagen de carne, como la que tenemos nosotros, una carne que como la que tenemos nosotros, que está en pecado, pero el Hijo vino con una semejanza igual a la de nosotros. No se trata de que el Cristo pecó, el Cristo no pecó, pero se trata de que todas las personas que tienen esta semejanza de carne son pecadoras. Por eso se trata de que Jesús apareció con esta semejanza de esta naturaleza pecaminosa, aunque no pecó. Él es sin pecado. Dios carga el pecado en él. Dios cargó el pecado en Jesús. Todos los pecados, todo lo que la humanidad había pecado ha sido derramado sobre el Hijo. Así que Jesús en la cruz se convirtió el pecado en sí mismo. Y es en la cruz donde Él quita el problema del pecado. Cuando Él desgarró su propio cuerpo, Él abrió un nuevo camino para que pudiéramos encontrarnos con Dios. Y quebrantó la cabeza de Satanás. Y como prueba de que su sacrificio y de que su vida dada como ofrenda había sido perfecta, Él resucitó, lo que significa que Él se ha convertido en la verdadera justicia, la única que puede cumplir con todos los requerimientos justos de esta ley. Quien quiera que sea, no importa si está dentro de Jesús el Cristo, como Jesús ha cumplido con todos y cada uno de los requerimientos justos de la ley, significa que si esa persona está dentro de Cristo Jesús, esa justicia pasa a la persona. Lo que significa que vamos a disfrutar de la verdadera libertad de cualquier condenación. El Cristo ha cumplido esta obra gloriosa. Y si tú estás dentro de Cristo Jesús, significa que también nosotros disfrutamos del resultado de esta obra tan gloriosa. Puede ser que tú eres una persona muy solitaria que se encuentra luchando contra muchísimas cosas, que se encuentra luchando incluso contra ti mismo. Pero si tú abres los ojos un poco, verdaderamente puedes ser capaz de entender qué es lo que ha ocurrido contigo. Tú estás dentro de Jesús, el Cristo. Lo que significa que no tienes condenación, no hay condenación para ti. Ahora tú eres gobernado por una nueva ley. Quiero dar una explicación adicional acerca de los requerimientos justos que esta ley exigía, de cómo esto es hecho en nosotros. Porque muchas personas lo malentienden cuando lo leen en la Escritura. Lo primero que las personas malentienden es esto. Antes no podíamos cumplir ninguno de estos requerimientos justos de la ley. Pero ahora tenemos el Espíritu, y por lo que tenemos este poder para hacer todos estos requerimientos justos de la ley, y hacerlo por nosotros mismos. Sin embargo, esto es imposible. Es imposible para nosotros cumplir todos estos requerimientos de la ley en la tierra. No podemos ser perfectos en esta tierra. Y por supuesto, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, vivimos una vida diferente. Pero este pensamiento de que, bueno, yo tengo el Espíritu Santo ahora, y ahora yo puedo cumplir de una manera perfecta todo lo que la ley exige, es algo muy mal entendido. Es mal entender la Escritura. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? Jesús, Él ha cumplido todos los requerimientos justos de la ley. Y nosotros estamos en Él, y Él está en nosotros. La justicia de aquel que ha cumplido todos y cada uno de los requerimientos justos de la ley, ahora es entregada a nosotros. Y ahora me encuentro hablando tan solo de la parte introductoria. Pero vemos que el tiempo vuela. Y lo segundo que las personas malentienden, bueno, como nuestro Señor ya ha cumplido todos estos requerimientos que la ley exigía, bueno, ya yo no me tengo que preocupar de nada. Ya yo no tengo que guardar ningún tipo de ley, ni mucho menos guardar la ley. Vemos que esta persona realmente tiene un corazón maligno. Y estas dos formas de entender o de poder comprender los pasajes de la Escritura acerca de las justicias son incorrectas. Y en adelante lo voy a continuar explicando más. Si tú verdaderamente estás en Cristo Jesús y si tú estás siguiendo esta obra del Espíritu Santo, muy naturalmente tú vas a desear, profundamente vas a desear cumplir estos requerimientos de la ley. Pablo se encontraba dentro de una lucha muy fuerte y él le preguntaba a Dios muchas preguntas. Él reflexionaba en esto y decía esto y lo otro, pero él recibió una respuesta. Dios le permitió una respuesta.
Él se pudo percatar, yo soy una persona que ha recibido esta clase de bendición tan grande. Yo me preocupo mucho, yo estoy luchando mucho y yo en muchas maneras cometo errores. Sin embargo, no hay condenación contra mí. Sí, puede parecer que tu realidad es realmente muy difícil, pero tú has entrado dentro de este principio espiritual que da vida por la ley del espíritu de vida. Esta es la respuesta que Pablo recibió. Y a partir del verso 5, Pablo está haciendo un contraste entre estas personas, entre las personas que creen en Jesús y entre la otra clase de personas que no creen en Jesús. El verso 5, Romanos 8, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces aquellas personas que viven de acuerdo a la carne, o aquellas personas que ya realmente están gobernadas por la carne, ¿qué significa? Es que no son salvos. ¿Y hay algo que nos pueda confirmar esto? En el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú estás siguiendo estas corrientes de la carne, si tú eres gobernado por la carne, significa que el Espíritu de Dios no vive en ti. Y esta clase de personas realmente son enemigos de Dios. Y su mente y su corazón realmente se encuentran muertos, lo que significa que no pueden hacer una obra viva y que no tienen vida. No se someten a la ley de Dios, no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y nunca agradan a Dios. Básicamente Pablo está tratando de decir, aquellas personas que son salvas no van a seguir la carne. Solo las personas que son salvas siguen al Espíritu. Las que siguen al Espíritu son las que son salvas. El verso 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que nuestro cuerpo eventualmente va a morirse. Es el resultado del pecado. Sin embargo, a través de creer que Jesús es el Cristo por la fe, nuestro espíritu es capaz de cobrar vida. Y en el día del fin, en el día del juicio, en el día de la resurrección, nuestro cuerpo va a ser resucitado en el nombre de Jesús. Así que Pablo recibe esta respuesta de Dios y se percata de esto. Aunque se encontraba en esta gran lucha interior, aunque se encontraba combatiendo, él se percata de esto profundamente. Estoy en Jesús el Cristo. No tengo condenación. Y ahora soy gobernado por esta ley del Espíritu que da vida. Lo cual significa que ya no sigo a la carne más. Y aunque ahora me encuentro viviendo con un cuerpo de carne que eventualmente se va a morir, en el día final, en el día del juicio, Dios, quien ha resucitado a Jesús, va a levantar mi cuerpo mortal y me va a resucitar también. Con este entendimiento en nuestras mentes, ahora ¿cómo es que vamos a vivir nuestras vidas? Está escrito en el verso 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Estamos obligados, tenemos una obligación. ¿Hacia quién? Hacia el Dios Trino. Para poder salvarnos, Dios Padre ha planeado toda la obra de salvación. En el momento oportuno, Dios Hijo vino a esta tierra. Dios Hijo vino a esta tierra, hizo este sacrificio en la cruz y cumplió lo que estaba prometido. Y como resultado el Espíritu Santo de Dios que lo resucitó ha venido a nosotros y nos permite a nosotros el creer. Por tal razón podemos recibir la salvación. Así que somos deudores, estamos endeudados. Y con esta clase de obligación, con esta clase de deuda, jamás deberíamos de seguir a la carne. El vivir siguiendo la carne, el vivir con la mente en las cosas de la carne, significa que tú tienes la misma mente que los no creyentes. De una manera fácil de decirlo, te encuentras viviendo solamente para ti mismo. Simplemente te encuentras viviendo de la manera en que quieres vivir. Lo que significa que tú sigues todas las cosas de la carne, todas las cosas terrenales. Esta persona no es capaz de humillarse delante de la voluntad de Dios. No lo puede hacer. Esta persona no es capaz de agradar a Dios. Y su mente al final termina en muerte. Es lo que significa vivir de acuerdo a la carne. No son palabras simples.
¿Cómo es posible que tú has recibido la salvación y ahora te encuentras viviendo por las cosas de la carne? Pero vemos que mucha gente se encuentra en este estado. El verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y a quién Pablo le está diciendo esto? Si miramos el verso 12, dice, hermanos, lo cual significa que se lo está diciendo a las personas que creen, a los creyentes. Les llama hermanos y hermanas, lo cual significa que son muy cercanos a él. Es decir, que son personas que están en la iglesia, son personas que creen en Jesús. Así que el apóstol Pablo les está hablando a ellos. Si ustedes viven conforme a la carne, van a morirse. ¿Desde cuándo hemos malentendido estas palabras? Y lo hemos entendido con este pensamiento. Bueno, yo recibí la salvación y esta salvación va a durar por siempre. Y por supuesto que la salvación es una salvación eterna. Es correcto. Y yo también lo creo de esa manera. Muchas personas lo dicen así, lo piensan así, lo confiesan así, pero sucede que a la manera de aplicarlo a sus vidas lo aplican de una manera diferente. Ellos lo malentienden de esta manera, diciendo, bueno, está bien, una vez que yo acepté a Jesús Cristo, si yo creo de esa manera, cualquier cosa que suceda, de cualquier manera que yo viva con mi vida y lo que sea que yo haga, va a estar bien. De cualquier manera yo voy a guardar mi salvación y voy a mantener la salvación. En ese día yo abrí mi corazón muy sinceramente y lo acepté a Él. Él es mi Señor. Esto no va a cambiar jamás. Cuán grande es este tipo de pensamiento que está tan mal entendido. Cuán erróneo es esto. Y la gente piensa, bueno, como resultado yo no voy a enfrentar el juicio al final. Basados en Juan capítulo 5, verso 24. Y piensan que vamos a recibir diferentes premios de acuerdo a nuestras acciones. Podemos ver lo que nos dice la Biblia. La Biblia del Señor nos dice, yo voy a pagar de acuerdo a cómo sean sus acciones. Vemos algunos pasajes en la Biblia. ¿Y será que es posible para un creyente que sea condenado? ¿Es posible para un creyente ser condenado? Sí, es posible. Vamos a verlo. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Tú puedes ver que tú tendrás el pago en correspondencia con tus acciones. Veamos en Mateo capítulo 16 las palabras de Jesús, algo que Jesús dijo. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús dijo que cuando Él regrese, pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Dará el pago a cada uno conforme a lo que hayan hecho. Hay muchos cristianos que interpretan la Biblia de esta manera. Bueno, yo ahora he recibido la salvación, y de cualquier manera que yo viva, en el futuro, ahora que yo he recibido la salvación, en el futuro yo puedo comportarme bien y recibir una pequeña recompensa. Pero ahora está bien si yo puedo vivir mi vida de cualquier manera o de la manera en que yo quiero vivirla. Y yo pienso que eso es una manera muy incorrecta de entender estos pasajes. La Biblia no nos dice esa clase de cosas. El Señor dice que Él nos recompensará, que Él nos pagará de acuerdo a nuestras acciones. Y en muchísimos pasajes en la Escritura está estas palabras que nos alertan y nos dicen que la salvación puede ser quitada de nosotros, o que podemos ser destruidos, o que enfrentaremos el juicio y con el final no bueno. Hay varios pasajes que nos hablan acerca de esto. Y por supuesto que quizás no lo podamos entender al 100%. Pero cuando la Biblia nos lo alerta de esa manera, significa que debemos de estar muy atentos a ello. Necesitamos prestar atención a eso. Oh, está bien, ya yo creo en Jesús. No podemos pensar así. Por supuesto que nosotros creemos que la salvación es una salvación eterna. Sin embargo, no significa necesariamente que tú vas a creer que esta salvación es eterna y que como la salvación es eterna, la salvación la vas a tener eternamente y por tanto vas a vivir de la manera que a ti te gusta vivir, como quieras vivir. Entonces verdaderamente si piensas así no has recibido la salvación verdaderamente, porque la fe es una obra continua y obra dentro de ti. El recibir la salvación, ¿qué significa? Significa que tú tienes la vida. Y la Biblia siempre nos describe la vida y la muerte de acuerdo a estos términos de la relación que tenemos. De la relación que tenemos con el Señor, con Dios. ¿Qué es la vida? Si tu relación con Dios es normal, si tú estás teniendo una buena relación con Dios, eso significa que tú tienes la vida. Si tú estás con Dios, tú tienes la vida. Y esa clase de persona es la persona salva.
¿Será que es posible que una persona que está con Dios viva de acuerdo a la carne, viva siguiendo la carne? Es imposible. Es una declaración tan importante, tan profunda. Esta que hizo Pablo: si vivimos de acuerdo a la carne, vamos a morir. Por supuesto que tú lo puedes pensar de esta manera. Bueno, por supuesto, vamos a morir algún día y vamos a recibir este juicio de Dios. Y la segunda interpretación es esta. Muchas personas que reciben la salvación escucharon estas palabras de Pablo, y Pablo les dice que si seguimos la carne, vamos a morir. Y por supuesto que también podemos entenderlo como el pago a nuestras acciones y la posibilidad de juicio. Pero realmente no se trata de recibir una gran recompensa o una pequeña recompensa al final. Al final va a haber un juicio. La segunda manera de entenderlo es esta. Imagina que tú vas en un aeroplano, en un avión, y el piloto dice algo. El piloto les dice a los pasajeros: si ustedes saltan de este avión, ustedes van a morirse. Vamos a decir lo que lo explica de esa manera. Es algo muy claro, ¿verdad? Ustedes saben, el avión está volando, y si tú saltas desde esa altura del avión, vas a morir. Entonces, con eso en la mente, ¿habrá alguien que se atreva a saltar del avión? A nadie se le ocurriría saltar del avión. Se puede entender desde esa perspectiva, ¿verdad? Si ustedes viven siguiendo la carne, van a morir. Es un hecho. Se supone que aquellas personas que han recibido la salvación no hagan eso. Significa que si tú estás viviendo según la carne, ya estás muerto, por tanto no has recibido la salvación. Tú estás en la iglesia desarrollando muchas obras y muchas cosas, sin embargo estás siguiendo la carne. Puede ser que tú no hayas recibido verdaderamente la salvación entonces. Porque si verdaderamente has recibido la salvación, ni siquiera te atreves a vivir de otra manera. Pero tú dices: bueno, yo he recibido la salvación, pero al final estás viviendo para ti mismo. Estás viviendo persiguiendo las cosas de la carne. Es que no la has recibido aún, esta salvación. Como resultado vas a morir. Es una declaración muy importante. Y continuamente voy a hablar acerca de esto. Es un hecho que el Espíritu Santo vive en nosotros. Es muy importante y es muy necesario tener una profunda relación con el Espíritu Santo. Es muy necesario y muy importante tener una profunda relación constante con este Espíritu Santo que vive en ti. Y el próximo paso, ¿qué debemos de hacer después de esto? Necesitamos vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Si tú vives persiguiendo las cosas de la carne y según la carne vas a morir. Pero ¿cómo necesitas vivir entonces? Se necesita vivir de acuerdo al Espíritu. Entonces si te sientes, bueno, como que yo entiendo un poco lo que significa, pero no lo entiendo completamente. Y como yo amo tanto a los miembros de mi congregación, yo pensé en algo. ¿Qué significa vivir de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a lo que dice la Biblia? Yo necesito ser guiado correctamente. Así que hay varios pasajes que lo muestran. ¿Qué significa que vivimos por el Espíritu? Cuando vivimos por el Espíritu tenemos vida. Veamos en la Escritura Gálatas capítulo 5, verso 16. Y el mismo autor que escribió el libro de Romanos escribió Gálatas. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si detenemos, si paramos de satisfacer estos deseos de la carne, entonces comenzamos a andar más en el Espíritu. Y entonces andando en el Espíritu, caminando en el Espíritu, no le damos el gusto a la carne. El verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, primeramente, Dios permite esta gran revelación a Pablo y le permite percatarse de quién eres tú verdaderamente. Cuando esta persona sufre de este sentimiento de culpa y tiene todas estas luchas interiores, Dios le permite percatarse quién eres verdaderamente. ¿Qué clase de bendiciones tú has recibido? ¿Cuáles bendiciones? Tú no vas a experimentar ninguna condenación. No hay condenación. Y tú eres gobernado por el Espíritu de vida. Y nada te puede separar del amor de Dios. Y ahora, como has recibido todas estas bendiciones, tienes que mantenerte y continuar caminando hacia adelante. Porque ahora eres deudor para con Dios. Y ya no tienes ninguna deuda para con la carne. Porque si tú dices que tú has recibido la salvación y que todo está bien, pero continúas andando según la carne, siguiendo las cosas de la carne,
entonces vas a morir. Por favor, no vivas por la carne, no vivas según la carne. Tú necesitas caminar por el Espíritu. Y necesitas detener estos deseos de la carne, matar la carne. Esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué significa? De acuerdo a Gálatas capítulo 5, 16, necesitamos caminar por el Espíritu, andar en el Espíritu. Y hay algo muy importante, el deseo del Espíritu y el deseo de la carne se oponen entre sí. Si tú decides seguir el Espíritu y tú entras debajo de esta gobernancia del Espíritu, serás capaz de vencer los deseos de la carne. Y podemos ver los siguientes pasajes hasta el verso 21. ¿Cuáles son estos deseos de la carne? Y si vemos los versículos 22 y 23, vemos cuál es el fruto del Espíritu. Es decir, que si tenemos al Espíritu en nosotros, vamos a mostrar esta clase de frutos. Y si lo entiendes de esta manera, más profundamente vas a ver más pistas en Romanos capítulo 8. Si vemos Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si vemos Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 5, la segunda parte, dice, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Podemos ver estas expresiones, aquel que es gobernado por el Espíritu y aquel que tiene su mente y su corazón en el Espíritu. Aquellos que viven por el Espíritu, entonces en el vivir por el Espíritu, significa que tú estás matando estos deseos carnales. Si vemos en Romanos capítulo 6, desde el verso 2 al 14, vemos una gran pista de cómo yo puedo verdaderamente seguir al Espíritu y cómo puedo matar esta naturaleza pecaminosa. Cómo puedo hacer morir estos deseos carnales. Romanos capítulo 6, verso 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué significa que tú vas a matar los deseos de la carne? Significa que tú estás caminando ahora siguiendo al Espíritu. Significa que tú continuamente te ofreces a ti mismo, a Dios, te presentas delante de Dios y te ofreces a Dios. Veamos el libro de los Salmos. Si miramos el Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El vivir de acuerdo a la palabra de Dios y el guardar su palabra, eso es el mantenernos a nosotros puros. Y el permitir que esto suceda es el mantenernos a nosotros de una manera con un corazón sincero. Y puede ser que alguien no lo entienda aún mucho. Vamos a Colosenses capítulo 3, el verso 5. Y está muy explicado aquí de una manera explícita. Y dice, haced morir. Así que podemos entenderlo a través de lo que está escrito en Romanos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y aquí se trata de que matar los deseos de la carne, realmente se trata con deshacerse de todos estos deseos de la carne. El verso 9 nos dice cómo, despojando del viejo hombre con sus hechos. Entonces si me despojo del viejo hombre, me voy a quedar así, necesito ponerme algo. Veamos el verso 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. El verso 14, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y permiten que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dejen que el mensaje de Dios permanezca en ustedes de una manera abundante y rica. Este mensaje de Dios es el mensaje de Cristo. El verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. El verso 17 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que significa el caminar en el Espíritu, el andar en el Espíritu. Significa que tú te estás despojando constantemente de los viejos deseos carnales.
Vemos en Marcos capítulo 7, versos 20, es lo que Jesús decía. Marcos capítulo 7 del 20 hasta el 23. Dice la palabra, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas son maldades, ¿y de dónde salen? De dentro del corazón, y es lo que nos contamina, es lo que contamina al hombre. Esto es una definición dada por Jesús. Así que piénsenlo. ¿Ustedes realmente pueden por sí mismos quitar todas estas cosas? A través de toda su vida, trabajen muy duro, esforzándose mucho, ¿será que pueden quitar todas estas cosas de su corazón? ¿Toda esta maldad la pueden quitar realmente de su corazón ustedes? No pueden, ¿cierto? No se puede. No se pueden limpiar todas estas maldades de dentro del corazón. No se pueden sacar y hacer que desaparezcan así. Pero es necesario quitarlas y hacerlas que mueran. ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo es posible? Tú vas a caminar y vas a seguir los deseos del Espíritu. Y eso es lo que significa caminar en el Espíritu, por el Espíritu. Y de acuerdo al Salmo 119, 9, tú necesitas permanecer en la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios. Y de acuerdo a Romanos capítulo 6, necesitas ofrecerte a Dios. Y se trata también entonces de revestirse de todas estas características preciosas del Espíritu. Esto es lo que significa, a través de caminar en el Espíritu, hacer morir a la carne. Es lo que significa hacer morir todas estas maldades y todos estos deseos de maldad que salen de dentro del corazón. Y ahora desafortunadamente me resta decirles que esta es apenas la parte introductoria del mensaje. Y en 10 minutos voy a tratar de terminar el mensaje y explicarlo todo. Romanos capítulo 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces aquellas personas que ponen sus deseos carnales a muerte, que los hacen morir, estas son las personas que viven de acuerdo al Espíritu Santo, y significa que son hijos de Dios. Necesitamos poner todos nuestros prejuicios en la tierra, por tierra. Y es porque muchas veces nosotros percibimos y entendemos la guianza del Espíritu Santo entre elegir esta otra cosa o esta otra, elegir la A o la B, elegir la opción A o la opción B. No se trata si tengo que ir en esta dirección o si tengo que ir en esta otra dirección. No se trata de eso, el ser guiado por el Espíritu. El recibir la guianza del Espíritu Santo es muchísimo más grande que eso. Déjenme explicarlo con un pasaje en la Escritura. Si ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, significa que son hijos de Dios. Y esto puede ser interpretado de esta manera. Romanos capítulo 8:1 nos dice que estamos en Jesús Cristo. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, significa que estamos dentro de Cristo Jesús. Tú habitas en Él, tú estás unido a Él. Significa que tú eres gobernado y que tu vida la guía el Espíritu Santo de Dios. Significa que tú eres gobernado por este principio por este principio espiritual de vida, del Espíritu que da vida. Eso es lo que significa que tú eres guiado por el Espíritu de Dios. No se trata de si debo ir hacia un lado o hacia el otro, o tomar la opción A o la opción B. La guianza del Espíritu de Dios no tiene nada absolutamente que ver con ¿me debo de casar con esta persona o me debo de casar con esta otra persona? ¿Debo de tomar este trabajo o debo de tomar este otro trabajo? La guianza del Espíritu Santo es muchísimo más grande que eso. Porque únicamente cuando tú recibes la guianza del Espíritu Santo, tú eres nacido de Dios, tú eres hijo de Dios. El ser guiados por el Espíritu significa que somos gobernados por el Espíritu. Y ahora sí podemos hacer morir todos los deseos malvados del corazón, toda esta mente carnal y todos estos deseos carnales. Y si somos guiados por el Espíritu significa que estamos dentro del Cristo. Estamos unidos con el Cristo. Cuando recibimos este gobierno del Espíritu de vida, si vemos el verso 6, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando nuestra mente se está ocupando del Espíritu, esto trae vida y trae paz. Cuando nuestra mente la gobierna el Espíritu, verdaderamente esto nos trae vida y paz. Si tú verdaderamente eres guiado por el Espíritu de Dios, significa que tu mente va a ser gobernada por el Espíritu.
y tú vas a tener vida y vas a tener paz en tu corazón. El verso 15 dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Ahora podemos llamar a Dios Padre. Significa que verdaderamente ahora somos hijos de Dios y podemos llamar a Dios Padre. Significa que tú estás muy cercano al Padre, estás muy cercano a Dios. Significa que tú tienes una relación muy cercana y muy profunda con Dios. Todo esto es si tú eres guiado por el Espíritu de Dios. El verso 16 y 17 dice que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios y somos coherederos juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo recibimos esta herencia. Y como resultado de esto, no solamente vamos a compartir su gloria, sino también los sufrimientos del Cristo. Estas son las personas que son guiadas por el Espíritu de Dios. Y así es como Calvino interpretó el ser guiado por el Espíritu. Donde quiera que te encuentres, si tú tienes el verdadero respeto y la verdadera reverencia hacia Dios, entonces tu carne, esta carne, no va a tener poder sobre ti. Donde quiera que te encuentres, si tú tratas de reverenciar a Dios con todo tu corazón, con un corazón sincero, entonces el poder de la carne no va a tener victoria sobre ti, no va a poder gobernarte, ni tendrá poder sobre ti. Entonces ya casi estamos terminando. Quiero dar toda la gloria a Dios por haber terminado dentro del periodo de tiempo planificado. Necesitamos tener esta profunda revelación y percatarnos profundamente de esto. Si ustedes piensan acerca de Pablo, Pablo tenía una conciencia muy profunda en estas cosas. Yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero ¿cómo es que yo me encuentro viviendo de esta manera? Y eso puede ser aplicado a nosotros igualmente. Yo realmente deseo servir a Dios, quiero servirle y vivir para Él, pero no lo logro hacer. Y somos muy desanimados y nos frustramos. Viene este sentimiento de culpa muchas veces, y cuando nos miramos a nosotros, nos miramos siguiendo la ley de Dios. En algunas veces seguimos bastante la ley de Dios, pero en el 99% de nuestra vida, ¿qué cosa seguimos? La ley del pecado es lo que seguimos. Por causa de eso nuestro corazón se desfallece, somos frustrados y lloramos. Pero a esa clase de persona con este corazón Dios le permite algo, le permite entender algo y le permite percatarse de algo. ¿Tú sabes quién tú eres? Tú eres una persona por la cual Cristo, el Hijo de Dios, ha muerto. Y Él llevó todos tus pecados, todos tus errores, todas tus iniquidades, Él las llevó sobre sí. Él vino en un cuerpo humano, en forma carnal como el que tienes tuyo, como el que tú mismo tienes, para cumplir de una manera perfecta todos los requerimientos de esta ley, para que al final tú pudieras recibir la bendición de la justicia sobre tu vida. Aunque te encuentras luchando en tu vida diaria, sin embargo, estás dentro de Cristo Jesús. Como resultado, no hay condenación sobre ti. Por tanto, tú ahora no vives como un no creyente. No sigues a la carne. Recuerda quién eres y recuerda lo que ha sucedido contigo. Y de ahora en adelante, por favor, recibe la guianza del Espíritu Santo. Recibe esta guianza del Santo Espíritu de Dios. Si tú verdaderamente recibes la guianza del Santo Espíritu de Dios, tú vas a ser capaz de vencer todos tus deseos carnales y malvados y todas estas maldades que vienen dentro de tu corazón y toda esta naturaleza carnal. Y donde quiera que te encuentres y deseas servir a Dios y reverenciar a Dios, guiado por el Espíritu, vas a ser capaz de vencer los deseos carnales. Y venimos a percatarnos de que hay una idea muy grande y muy profunda en cuanto a lo que concierne ser guiados por el Espíritu de Dios. Si tú verdaderamente recibes la guianza del Espíritu de Dios, significa que tú estás dentro de Jesús el Cristo. Significa que tú estás dentro de Él, permaneces en Él y estás unido a Él. Y en cada instante en tu vida es que tú eres gobernado por este principio espiritual de vida del Espíritu de vida. Y tú vas a seguir este deseo espiritual del Espíritu. Y te vas a ofrecer a ti mismo, tú mismo, a Dios. Vas a seguir la palabra de Dios. Y vas a desechar todas las maldades y esta naturaleza carnal y mente carnal. Vas a despojarte de todas estas cosas carnales. Y te vas a vestir con esta santidad. Y si tú eres guiado verdaderamente por el Espíritu de Dios, significa que tú eres hijo de Dios. Y si somos todos verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente necesitamos continuar siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y necesitas hacerle preguntas, no solamente cuando necesitas tomar decisiones. Siempre se necesita estar dentro de este estado. Siempre necesitas estar dentro de este estado. No solamente cuando te encuentras en la encrucijada de tomar una decisión u otra. ¿Y cómo puedes permanecer en él?
reverenciándolo, con corazón sincero, reverencias a Dios y reverencias al Cristo que murió por ti. Tú verdaderamente glorificas al Cristo y mirándole a Él, siguiéndole a Él, entonces el deseo de la carne va a ser removido y nuestra vida va a estar enfocada en el Señor solamente. Ahora estamos corriendo para completar la evangelización mundial con este evangelio. E incluso ahora el mundo está siendo evangelizado con los discípulos que hemos encontrado. Esta noche volamos a las Filipinas y vamos a encontrarnos luego con personas de 13 naciones. Necesitamos ayudarles correctamente, lo cual significa que tenemos que estar firmes nosotros primero. Necesitamos realmente mirar lo que la Biblia nos está diciendo, realmente estudiarlo, realmente interiorizarlo y hacerlo nuestro. Y cuando nos percatamos profundamente esto es lo que la Biblia nos está diciendo, necesitamos obedecerlo. Donde quiera que yo comparto la palabra de Dios, siempre pienso en las personas que están reunidas y siempre pienso en aquellas personas que puede que estén sentadas ahí pero que aún no hayan recibido la salvación. Y siempre comparto la palabra de Dios pensando en que necesitamos ser fieles a Dios. Y puede ser que sea una carga para ti y puede ser que sea un poco difícil para ti. No importa realmente si es una carga o si es un poco difícil o si es doloroso para ti. Pero lo que tú necesitas primeramente es ganar vida. No es la verdadera vida cristiana si tú simplemente vives de la manera que tú deseas vivir. Si simplemente tú vives de acuerdo a tus deseos, si tú vives de acuerdo a la manera que a ti te gusta, a la manera que a ti te agrada o la que deseas, significa que estás viviendo por la carne. Necesitamos vivir de acuerdo a la Biblia. Y verdaderamente oro para que si te encuentras en el estado del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, tus ojos sean verdaderamente abiertos. Y oro verdaderamente para que todos seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que permanezcamos dentro de Jesús Cristo. Y que seamos gobernados por la ley del Espíritu de vida. Que vivamos una vida donde reverenciemos a Dios muchísimo. Que reverenciemos tanto a Dios y que nuestro corazón esté sirviéndole a Dios, presentándose ante Dios, reverenciándolo, de tal manera que todo el deseo de la carne muera y se seque. Y también compartimos esta gran gloria del Señor Jesús, del Cristo, pero también necesitamos compartir sus sufrimientos. Que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros y con todos los discípulos de todo el mundo. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por tu palabra. Queremos vivir por la palabra. Por favor, guíanos por tu Santo Espíritu. Permítenos vivir por tu Espíritu, Señor. Que nos ofrezcamos libremente a ti, Señor. Permítenos vivir solamente por tu palabra. Que nos vistamos de toda esta santidad. Que permanezcamos siempre en Jesús Cristo. Que seamos unidos con el Cristo. Que seamos gobernados por la ley del Espíritu de vida. Que podamos compartir toda esta gloria, pero al mismo tiempo que también compartamos estos sufrimientos y padecimientos del Cristo. Sin excepción, que cada uno de nosotros sea verdaderamente guiado por el Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo hemos orado. Amén.